Hermanos, yendo a Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos al versículo 15. Mateo capítulo 18 y versículo 15. Mateo 18 y versículo 15. Vamos a leer en la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta ahí la lectura por ahora. La semana pasada, con la ayuda del Señor, hablamos acerca de la iglesia, ¿verdad? O los santos en el Antiguo Testamento, hablando del tema de la iglesia en principio, es decir, el fundamento, o quiénes son los que se reúnen en la iglesia, en el pueblo de Dios, entre los santos del Antiguo Testamento. Vemos que leímos en el Salmo 50, ¿verdad? Juntadme mis santos. Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde están dos o tres reunidos, dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo quisiera considerar primero, ahí leímos la palabra iglesia, ¿verdad? Al principio, dilo a la iglesia en el versículo 17. Entonces lo que yo quisiera considerar con ustedes es, primero, qué significa la palabra iglesia. Y lo hemos discutido un poco antes, pero ahora vemos que cuando nosotros vamos a buscar el significado de una palabra en la palabra de Dios, tenemos que buscar, hay tres cosas que podemos pensar, ¿verdad? Podemos pensar en de dónde se deriva esa palabra, es decir, de dónde sale, ¿ok? ¿De dónde sale esa palabra? Toda palabra en nuestro idioma y en cualquier idioma tiene un origen, ¿verdad? A veces ese es el estudio que llamamos la etimología, es decir, el origen de las palabras. ¿De dónde salen las palabras? Es lo que llamamos etimología. Hay etimología primitiva, hay etimología inmediata, ¿verdad? Hay palabras que nosotros usamos en nuestro idioma que salen del latín, que salen del griego, que salen la mayoría salen del latín y el griego, pero hay palabras que tenemos que salen del francés, que salen del italiano, de otros idiomas, y así otros idiomas también han acogido palabras. Por ejemplo, la palabra hamaca, esa palabra, tanto en inglés como en español, esa palabra sale de los indios taínos, de los indios se me olvida el nombre oficial que ellos tienen, porque no solo los taínos, pero todos los indígenas que habitaban la zona del Caribe. Entonces, tenemos hamaca, tenemos huracán, esas palabras, ese es su origen, salen de ahí. En inglés se usan también hurricane, hammock para la hamaca, son palabras que vienen de idiomas indígenas. En la lengua quechua, que era la lengua que hablaban los incas, la palabra cancha, la palabra papa, sale de la lengua de ellos, ¿verdad? Ahora, la palabra iglesia sale del griego, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos una palabra en la palabra de Dios o en cualquier texto, nosotros podemos ir de dónde se deriva, ¿verdad? ¿De qué es derivada? También podemos estudiar cuál es su uso general en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el uso general de esa palabra? ¿Cómo se usa en la palabra de Dios la palabra que vemos aquí? Cualquier palabra. Y también, ya sea escrito o en lenguaje oral, ¿verdad? ¿Y cuál es el uso específico que se le da de acuerdo al contexto? Son tres cosas de nuevo. ¿De dónde se deriva la palabra o de dónde sale? O, ¿cuál es su uso general en el lenguaje escrito u oral? ¿Y cuál es su uso específico en la Biblia?
Ahora, la palabra iglesia, como vimos aquí en versículo 17, ¿verdad? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. La palabra iglesia viene de dos palabras principales, o de un prefijo y una palabra en el griego. Prefijo, ¿verdad? Un prefijo es una palabra o un grupo de letras que se antepone ante una palabra. Por ejemplo, cuando decimos submarino, sabemos que la palabra principal es marino. Sub es un prefijo que se le añade para indicar que está debajo del agua. Cuando digo antivacuna, ¿verdad? Que es una palabra que se ha usado mucho hoy en día. Ok, anti es en contra de, o anticristo, eso es un prefijo, anti, ¿verdad? Cristo es la palabra principal, pero anti es un prefijo, un grupo de letras que se le pone antes para modificar el significado de una palabra. Entonces eso es lo que pasa con la palabra iglesia. En griego es eclesia. Algunos, ¿verdad? Hay quienes son expertos en la pronunciación, pero lo importante no es la pronunciación, es entender la palabra, ¿verdad? Eclesia tiene un prefijo, viene de una palabra que se deriva de la preposición ek, y también del verbo kaleo, que significa llamar. El prefijo ek significa fuera de. Entonces, eclesia es llamar fuera de, ¿verdad? O llamar afuera. Entonces esa es la derivación, es decir, ¿de dónde sale esa palabra? Sale de un verbo, de un prefijo. El prefijo significa fuera de y el verbo significa llamar. Entonces, llamar afuera. ¿Cuál es el uso común de la palabra? Vamos a ver algunos ejemplos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos aquí a Hechos capítulo 19, versículo 32. Hechos 19, 32. Hechos 19, 32. Hechos 19, 32. Y aquí, ¿verdad? El contexto de este texto es que hay un gran alboroto por causa de la predicación del Evangelio. Ya sabemos nosotros, amados hermanos, que mientras Pablo y sus acompañantes predicaban el Evangelio, esto causaba cierta incomodidad entre las personas que escuchaban. Algunas escuchaban bien, otras escuchaban que eran fanáticas de su religión, en este caso, ¿verdad?, del templo de Diana. Vemos que esto le causó problemas, ¿verdad? Y, y ellos estaban hablando en contra de la idolatría y se formó un gran alboroto. Entonces, en el versículo 32 dice aquí, vamos a empezar desde el 30, Hechos 19:30, dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esa palabra concurrencia, la palabra en griego, si usted lo busca en cualquier diccionario, va a ser eclesia en el griego. Esa concurrencia estaba allí con el propósito de un alboroto. Entonces, ahí la palabra se usa es iglesia. Ahora vamos al versículo 39. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y en el español se hace la distinción porque obviamente la traducción es dictada por el contexto. Obviamente cuando se habla ahí de esas personas que estaban gritando allí y reunidos, no era una iglesia del Señor. Era una iglesia en el sentido de una asamblea que se había reunido con el propósito de discutir lo que había pasado, lo que había pasado en Éfeso en cuanto a la predicación de Pablo y sus acompañantes. Entonces, la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. De hecho, había gente allí que no sabía ni por qué se habían reunido. Cuando se junta la gente, ¿verdad? Este, gracias al Señor, amados hermanos, Él nos ha dado a nosotros el entendimiento por medio de su palabra para nosotros saber con qué propósito nos reunimos nosotros, ¿verdad? Nos reunimos con el propósito de orar, de estudiar la palabra, de adorar al Señor, de honrarlo y de ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Imagínense esa concurrencia.
toda esa gente, por 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Entonces este hombre que los calma, ¿verdad? Está tratando de calmarlos, dice, hay procónsul, hay jueces, hay tribunales. Y aquí él dice en el versículo 39, en legítima asamblea, ahí se refiere a un tribunal. Ahí la palabra asamblea, que si usted busca, si usted, ¿verdad? Son fáciles, usted puede ir a la tienda y comprar un paralelo en griego y español, y usted puede ver que ahí aparece la palabra eclesía o eclesia, ¿verdad? Entonces vemos que esa asamblea que se menciona ahí, legítima asamblea, no es una iglesia, una asamblea cristiana, es una asamblea, la que él está haciendo alusión a, es una posible asamblea para hacer juicio sobre estas cosas. Entonces vemos cómo se usa, ¿verdad? La palabra. El uso general de la palabra. Y estas fuentes, ¿verdad? Estas dos fuentes que hemos leído aquí nos dicen, estos dos textos, ¿verdad? Ya sea el versículo 32 y el versículo 39, cuando habla de la concurrencia, usa la misma palabra, eclesia. Cuando habla de la legítima asamblea, usa la misma palabra, eclesia. Ahora, nos dice cuál era el uso común cuando hay una legítima asamblea con el propósito de, llamados a qué, a hacer juicio sobre estas cosas. En la primera, el propósito de ir a un alboroto y adorar a Diana, ¿verdad? Ahora, como muchas palabras que hay en nuestro lenguaje, el Señor muchas veces le da una connotación o una acepción diferente. Si usted va a un diccionario, usted va a ver que hay palabras que tienen mucho más de un significado, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra sobre puede significar un, un papel donde se echan, ¿verdad? Un recipiente de papel donde se echan cartas o se echan documentos, pero también puede ser una preposición, ¿verdad? Sobre la mesa. También puedo hablar acerca de algo que se habla. ¿Sobre qué estoy hablando? Entonces la palabra sobre puede tener muchos significados, depende del contexto. Ahora, ¿cuál es el significado que Dios le da cuando en nuestra Biblia en español se traduce la palabra iglesia, en vez de decir concurrencia o legítima asamblea, dice iglesia? ¿Cómo es que Dios la usa, verdad? Y en muchas palabras Dios cambia, le da una acepción diferente. Acepción es los diferentes significados que se le pueden dar a una palabra. Usted puede ver eso si usted agarra un diccionario, especialmente de la Real Academia Española, usted va a ver que dice tal palabra. Le dice si es sustantivo masculino o femenino, le dice si es adverbio, le dice si es preposición, le dice si es lo que sea, ¿verdad? Un adjetivo, etcétera. Y le dice tantas definiciones tiene, o cuál es su uso, o cuál es su significado en algunos países y en otros. Entonces, nosotros tenemos esto aquí, ¿verdad, amados hermanos? El Señor muchas veces toma una palabra y le da de uso común y la separa y le da una acepción diferente, ¿verdad? Como dice el Salmo, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Ahora, cuando hablamos de una palabra que Dios ha tomado y le ha dado una significación importante, ¿verdad? Vamos a ver cómo ocurre con ese significado importante que Dios le da. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Y amados hermanos, no hay que ser experto en griego para saber estas cosas. Usted puede buscar un diccionario bíblico y hay muchas herramientas, ¿verdad? Que hay para que usted pueda estudiar estas cosas. Y ahora muchas de ellas están en la internet, de tal manera que ni siquiera libros hay que comprar, aunque muchos preferimos leer el libro en papel porque es mejor para la vista.
Ahora vamos a Mateo capítulo 16 y versículo 18. Vamos desde antes, eh, desde el versículo 13 para la conexión, para el contexto. Dice Mateo capítulo 16 y versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ahí vemos la primera mención, ¿verdad?, de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y amados hermanos, fíjense que él dice, lo dice en sentido futuro. En un futuro edificaré mi iglesia y edificaré mi iglesia. Entonces, hay que hacer una distinción. Sí, los santos del Antiguo Testamento eran santos y tan santos como los santos de la iglesia y tan pueblo de Dios como el pueblo de la iglesia. Pero hay una distinción. Aquí tenemos nosotros, en esta dispensación, nosotros tenemos un pueblo que ha sido separado para Dios, que ha sido santificado para Dios. Y aquí Cristo lo está hablando en sentido futuro. Um, entonces vemos eso, ¿verdad? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y sigue adelante. Entonces, él le da otra significación. El Señor habla en ese sentido futuro, ¿verdad? Sobre esta roca, es decir, esta roca es Cristo, la roca es Cristo, Él es el fundamento. Pedro significa piedra. Fíjese que su nombre era Simón, pero Jesús le pone sobrenombre de Pedro, o usa el sobrenombre de Pedro, que significa piedra. Cuando nosotros leemos acerca de lo que es la edificación de la iglesia, sabemos que está el fundamento, la base, que es la roca, que es Cristo. Y sobre ese fundamento construyen los apóstoles, que son esas diferentes rocas que constituyen el edificio. Y así nosotros, poco a poco, amados hermanos, también constituimos ese edificio. Entonces, la roca es Cristo, ¿verdad? La roca no es Pedro. Los que saben el idioma, los que conocen el idioma griego bien, porque a veces es un poquito más claro en el griego, pueden ver que Jesús está usando un juego con palabras, ¿verdad? Y de hecho nuestra Biblia, si usted tiene una edición de la Reina Valera, editada 1960, revisada 1960, ahí va a haber una nota que dice Petros y Petra, ¿verdad? Cuando Cristo habla de roca, se refiere a Petra. Cuando habla de Pedro, significa Petros, que es como se dice Pedro en latín, en griego. Y sabe que Petros significa piedra. Ahora, sobre una piedra uno no edifica un edificio, ni ninguna construcción, pero sobre la roca. Cuando los constructores, los que saben de construcción, van y van a poner los fundamentos, ellos buscan la roca. Ellos buscan la roca, a ver cómo está ese terreno. Sobre esa roca que es Cristo, la Petra. Y Pedro no es Petra, Pedro es Petros en griego. Entonces nosotros podemos ver, amados hermanos, que en el idioma original, y por eso es que los editores de la Reina Valera pusieron esa nota, ¿verdad? En todas las ediciones de la Reina Valera 60 está esa nota. Sabemos que esa es la diferencia, ¿verdad? Pero lo más importante que quiero hacer hincapié en este texto, amados hermanos, es que eh, el Señor Jesucristo habla de la iglesia, no cualquier iglesia, ¿verdad? No los que se habían congregado allí en Éfeso para un gran alboroto y para defender la idolatría, no una legítima asamblea de tribunal de justicia, ¿verdad? O de audiencia, sino aquí está hablando de una iglesia, de una nueva reunión, de unos que son llamados afuera para un nuevo propósito sobre el cual, fundamentado sobre Cristo, que es la roca, la Petra, la roca firme, donde esa iglesia, sobre la cual esa iglesia se va a fundamentar. Entonces, y de nuevo, el Señor habla en sentido futuro, amados hermanos. Eso es importante definirlo, ¿verdad? Hay algunos y los respeto mucho, algunos amadísimos hermanos que se refieren a Israel como la iglesia.
Pero amados hermanos, si nosotros hacemos un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, Cristo habla de la iglesia bajo el nuevo pacto en su sangre como algo futuro, mientras Él estuvo aquí. Él todavía no había muerto, por eso Él habla como algo futuro. Y sí, como dije anteriormente, Moisés y Aarón y María y todos esos santos del Antiguo Testamento eran tan santos y tan redimidos por la sangre de Cristo como nosotros, y el rey David, pero obviamente ellos estaban en otro pacto, ¿verdad? Y, y estaban en otras cosas, basados sobre el pacto antiguo. Nosotros estamos en el nuevo pacto y eso hay que entenderlo, amados hermanos. Y de nuevo, hay hermanos buenísimos y muy consagrados que lo ven de otra manera, pero yo creo que la palabra del Señor es muy clara, que el Señor está hablando en futuro. Ahora, vamos a Hechos capítulo, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos al versículo 41. Hechos capítulo 2 y versículo 41. Hechos capítulo 2 y versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vamos al versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, añadía a la iglesia. Aquí la iglesia está hablando en sentido presente. Ya la iglesia estaba establecida, ¿verdad? Allí en Mateo capítulo 16 nosotros leemos, edificaré mi iglesia sobre este fundamento, el cual es Cristo. Ahora está hablando en tiempo presente. Añadía a la iglesia. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces está hablando de la iglesia en sentido presente. Ahora, amados hermanos, vemos aquí una nueva acepción a la palabra iglesia. La palabra iglesia aquí es la misma que leímos en otros, pero que se traduce diferente porque el contexto le da un significado diferente, ¿verdad? La palabra iglesia, obviamente traducida en español, eclesia como iglesia, es lo que llamamos una transliteración, es decir, se toma una palabra, un lenguaje extranjero y se deja casi igual en el idioma receptor, ¿verdad? Entonces nosotros vemos eclesia, suena casi igual que iglesia, ¿verdad? En inglés no, en inglés no es transliteración porque en inglés iglesia es church, ¿verdad? Entonces se acuñó una nueva palabra, pero en nuestro idioma lo que se hizo fue castellanizar una palabra griega y dejarla casi igual, ¿verdad? Que en la otra. Y eso ocurre, ¿verdad, amados hermanos? Hay muchas palabras que nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra amo, de amor, ¿verdad? Se tomó del latín casi igualmente, ¿verdad? No tiene ninguna diferencia. Entonces, vemos que esa palabra, pero aquí la connotación que tiene o la acepción que tiene, el significado que tiene es que es la iglesia de los santos de Dios. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Los que son añadidos a la iglesia son los salvos, es decir, los que han sido santificados por el Señor Jesucristo. Sí, hay muchas personas hoy día que van a iglesias, pero no necesariamente por ir a un edificio donde se reúne la iglesia hace a las personas miembros de la iglesia o santos. El Señor dijo, juntadme a mis santos. Y, y sí, toda persona que quiera conocer de la palabra de Dios, toda persona que quiera conocer cómo puede ser salvo de sus pecados, todas esas personas pueden venir a donde se reúne un grupo de una iglesia local, una asamblea local, en el nombre del Señor Jesucristo, y escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que así sea, ¿verdad, amados hermanos? Que nosotros siempre estemos dispuestos a hablar la palabra de Dios en tiempo y en fuera de tiempo, ¿verdad? Pero nosotros
el Señor añadía a su iglesia a los que habían ser salvos. Entonces vemos que esto no es de nuevo como aquella congregación allí en Éfeso, aquella verdad, algarabía que se haya formado allí, ni tampoco como la legítima asamblea más adelante, sino que estamos hablando de la asamblea o de la iglesia de los santos, de los salvos. ¿Y quiénes son los salvos? Los santos de Dios. Entonces vemos eso, ¿verdad, amados hermanos? Vemos. Ahora, otro punto, ahí nosotros leímos en Mateo, en nuestro texto inicial, en Mateo 18 y versículo 20, nosotros leímos otro aspecto de esa iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, cuando leímos allí en Mateo capítulo 16, primeramente, nosotros podemos ver que él habla de edificar en mi iglesia. Ahora, cuando Jesús habló de yo voy a edificar mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre mí, que soy la roca, sobre esta roca, es decir, es como si él estuviese señalándose a sí mismo, sobre esta roca, edificaré mi iglesia en el futuro. Se refería a la iglesia universal, es decir, todos los santos que han vivido desde que se fundó la iglesia en el día de Pentecostés, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, nosotros podemos ver cuándo empezó la iglesia. Tuvo un comienzo, ¿verdad? No es no es el mismo grupo del Antiguo Testamento, aunque ahora aquellos que habían sido salvados de entre los judíos son parte de la iglesia también, como tanto como los gentiles que hemos sido injertados en el olivo natural, así también los del olivo natural que creyeron en Cristo son parte de esa iglesia. Ahora, entonces hay un aspecto universal de la iglesia la cual es mi cuerpo. Hay hermanos que ya han muerto, están con el Señor, esperando la resurrección, pero están allá. Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Entonces, obviamente, el que ha muerto en Cristo está con Cristo, ¿verdad? Pero un día ya no va a estar más ausente del cuerpo. Ese cuerpo va a ser resucitado y va a ser glorificado, transformado y glorificado. Y estaremos para siempre con el Señor. Pero importante, amados hermanos, que hay un aspecto universal. Entonces tenemos hermanos, desde el comienzo de la iglesia, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, tenemos hermanos que están con Cristo. Hay hermanos que estamos aquí en esta reunión esta mañana. Hay hermanos que están en otras iglesias locales. Hay hermanos que están en otros países que se reúnen en iglesias locales. Pero es una iglesia universal. Ahora, aquí en la Asamblea Cristiana, aquí en Guayama, nosotros somos una iglesia local, es decir, una muestra o una miniatura que represente esa iglesia universal en su conjunto. Es decir, si ahora mismo ustedes van a Pozuelo y usted mira hacia allá, hacia donde están los lugares de Pozuelo, ¿verdad? El Mangle, el cuartel de la policía, todo eso, usted dice, ¿esto es Guayama? Sí, es Guayama. Ahora, si yo estoy parado allí en la avenida Pedro Albizu Campos, ahí al frente de Walmart, y yo miro ahí y digo, y veo la torre esa del ingenio securero Antigua, yo estoy en Guayama, sí, yo estoy viendo en Guayama, estoy en Guayama, y veo la torre, veo los montes que están detrás, y si usted está parado aquí, se afronta al frente, y usted mira hacia allá, ah, sí, esto es Guayama, este es el barrio Mosquito de Guayama, pero no es el mismo lugar que Pozuelo, es Guayama, pero no es Pozuelo. Yo estoy allí en la avenida Pedro Albizu Campos, es Guayama, pero no es Pozuelo. Pozuelo es Guayama, pero no es la avenida Pedro Albizu Campos. Entonces, amados hermanos, sí, todo es Guayama. Hasta allá arriba, hasta Carite, hasta Pozuelo, ¿verdad? Es Guayama. Este, desde la frontera con Arroyo hasta la frontera con Salinas, desde el mar Caribe hasta la frontera con Calley y hasta allá arriba, todo eso es Guayama. Pero estamos en diferentes lugares. Entonces hay un aspecto local, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, hablaba futuro y hablaba de la iglesia universal. Y de hecho, todavía hay personas en la iglesia que van a estar en la iglesia que todavía no son parte de la iglesia, que no han nacido o que no han aceptado, han recibido a Cristo como su Salvador. Y van a ser, y son miembros futuros de la iglesia. Y hubo miembros que no podemos decir, sí, que fueron primero que nosotros,
pero nos precedieron en la presencia del Señor. Esa es la iglesia universal. Ahora, la iglesia que se reúne aquí, Asamblea Cristiana, somos una congregación local. Por eso dice aquí, en el versículo 20 del capítulo 18, porque donde dos o tres donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dos o tres en mi nombre. Entonces vemos el aspecto local de lo que es una iglesia, ¿verdad? Dos o tres que se reúnen. Fíjese que muchas veces usa de la iglesia términos diminutivos. El rebaño, se refiere a la iglesia muchas veces como rebaño. Muchas veces se refiere a la iglesia como un pequeño rebaño, como unos pocos, ¿verdad? Como a veces como un lugar débil. De aquí habla de dos o tres, no está hablando de grandes multitudes, aunque allí el día de Pentecostés hubo como 3.000 que fueron salvos, ¿verdad? Ahora, amados hermanos, lo más importante es el nombre en que nos reunimos, no la cantidad. Muchas veces las personas, ah, y es normal porque somos seres humanos, pero esa es la parte de la carne. Nosotros no debemos ser guiados por razones carnales, sino por razones espirituales. Entonces, estamos reunidos en el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo significa, cuando una iglesia local está reunida en el nombre de Cristo, significa que Él tiene el primer lugar, o como dice la palabra de Dios, la preeminencia, que significa el primer lugar, el primado, el principado. Y cada iglesia local debe aspirar a eso, a que Cristo tenga el primado siempre, tanto en lo que se hace en la reunión, como en lo que se lee en la palabra de Dios, como en las actividades de la iglesia local, que no sean centradas en el hombre. Muchas veces nosotros, usando medios carnales, queremos eh, trabajar las cosas que son espirituales, ¿verdad? Y la iglesia estamos llamados afuera, amados hermanos, afuera de los sistemas, afuera de lo que es lo que la carne quiere hacer, sino que es un linaje, una nación escogida, espiritual. Sí, somos puertorriqueños nosotros, pero nuestra patria principal es el cielo, es el reino de nuestro Señor Jesucristo, no es esta patria terrenal. Sí, nosotros en esta patria terrenal estamos aquí, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestro idioma, tenemos nuestra comida, etcétera, etcétera, pero eso no es lo principal. Tenemos nuestra familia terrenal, pero lo principal es la familia espiritual. Lo principal es el reino del Señor Jesucristo. Entonces, vemos eso, amados hermanos, somos llamados afuera, afuera. Este es el mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y obviamente una iglesia local tiene que ser caracterizada por no ser del mundo, por ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, la iglesia local es una muestra de la iglesia universal, ¿verdad? De esa realidad, que hay una iglesia universal y hay una iglesia local, porque obviamente todos los creyentes que ya murieron, los que todavía no han nacido y los que estamos aquí ahora, no podemos estar todos en un mismo lugar. Entonces hay diferentes muestras, así como yo le dije, hay una muestra de Guayama. Yo traigo un turista, lo llevo allí a Pozuelo, esto es Guayama, y sí, es cierto, pero él no está conociendo todo Guayama, ¿verdad? Está conociendo una parte. Entonces, eso es lo que nosotros podemos verlo de esa manera, ¿verdad, amados hermanos? Vamos a ver cómo vemos esta diferencia entre lo que es la iglesia local y la iglesia universal. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 21. Efesios capítulo 2 y versículo 21. Efesios capítulo 2 y versículo 21. Ok, voy a empezar desde un poquito antes para hacer la conexión con el versículo 21. Entonces vamos a Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, aquí está hablando de cuando nosotros no éramos ciudadanos de Israel, no éramos ni siquiera pueblo de Dios,
Y ahora en el nuevo pacto, Cristo ha traído a la iglesia para que de los dos pueblos, es decir, todos los gentiles y todos los judíos, se haga un solo pueblo espiritual, que es la iglesia. Y ese pueblo, por ese nuevo pacto en su sangre, nosotros hemos sido hechos cercanos a Cristo. Y ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de la familia de Dios. Es decir, los miembros de la familia de Dios, tanto los que vivieron en el antiguo pacto como los que vivimos en el nuevo pacto, somos santos y miembros de la familia de Dios. Ahora la iglesia, edificados sobre el fundamento del apóstol. Y como dice aquí, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia universal, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo de Dios. Ahora vamos al versículo 22. Ahí habla todo el edificio, es la iglesia universal. Ahora, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando él dice, en quien vosotros, se está refiriendo a los efesios, a la iglesia de Jesucristo, que están a santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso, a la iglesia local en Éfeso. Entonces, nosotros vemos en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos los dos aspectos, el local, a los efesios, y todo el edificio que es la iglesia del Señor. Ahora vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 y versículo 12. Primera de Corintios 12 y versículo 12. Primera de Corintios 12 y versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿verdad? Entonces, habla de muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Ahora, vamos un poquito más adelante, vamos al versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando él dice vosotros sois, ¿a quién se refiere? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los corintios. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un aspecto local. Ahora el aspecto universal, porque así como el cuerpo es uno, no hay muchos cuerpos, hay un solo cuerpo, la iglesia, y su cabeza que es Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo como iglesia universal. Ahora vosotros sois. Está hablando a los corintios en específico. Ahora vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y versículo 16. Juan capítulo 10 y versículo 16. Juan 10, 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí está hablando de los judíos que ya ellos van a ser parte de la iglesia cuando el Señor muera y llegue el día de Pentecostés. Pero dice, hay otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál es el redil? Israel, ¿verdad? Y una vez se junten y crean la palabra del Señor, van a ser un solo rebaño, un solo cuerpo en Cristo. Ahora, nosotros ahí vemos el aspecto universal de la iglesia. De los dos pueblos hizo uno en la iglesia del Señor. Entonces vamos ahora a ver el aspecto local. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Aquí obviamente el apóstol Pablo, ¿verdad? En el texto, él se está despidiendo de los ancianos de la iglesia, ancianos y pastores es lo mismo, amados hermanos. Está hablando con los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, se está despidiendo de ellos y él les dice, no volverán más a ver mi cara, mi rostro. Entonces,
En el versículo 28 dice, por tanto, Él les dice a ellos, como Él estuvo con ellos enseñándolos y entrenándolos y siendo un mentor espiritual para ellos, aquí en el versículo 28 el apóstol Pablo les dice a ellos, a los ancianos de Éfeso, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, los ancianos los han puesto sobre un rebaño, una iglesia local. No, no son ancianos de toda la iglesia, pues está hablando aquí, les está hablando a los efesios, a los ancianos de Éfeso, obispo, anciano, pastor, es lo mismo, de nuevo, hermanos. Hay que hacer hincapié en eso porque tristemente hoy en día en la cristiandad lamentablemente se le da estos títulos asombrosos a personas cuando en realidad son títulos sencillos. Obispo significa uno que vela, que está velando por la grey y está esperando ahí para ayudar, ¿verdad? Pastor habla de guía. Cuando habla de pastor se refiere a guía, uno que guía. Y cuando habla de anciano se refiere a uno que tiene madurez y conocimiento espiritual. Es lo mismo. Entonces, simplemente las tres palabras nos hablan de tres aspectos diferentes de la misma persona. Entonces, pero dice, Él los ha puesto. Ahora, cuando dice obispos, porque de aquí la iglesia, muchas iglesias y la iglesia tradicional dice, bueno, los ha puesto sobre todo el rebaño, basándose allí en Mateo, pero el problema es que aquí Él está hablando con los ancianos de Éfeso, no está hablando con los ancianos de Corinto, ni con los ancianos de Filipos, ni con los ancianos de Tesalónica, está hablando con los ancianos de Éfeso. Entonces le dice, ustedes miren por ustedes mismos y también por el rebaño, es decir, los que ustedes tienen bajo su cargo, bajo su responsabilidad. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces vemos estos tres ejemplos, amados hermanos. Y primero nos dice que es un edificio, ¿verdad? En Efesios leímos que es un edificio. Versículo 21 y versículo 22 vimos la distinción entre el edificio que habla del edificio completo y también del edificio local, no de este edificio, está hablando de verdad de las personas. En el segundo, en Corintios, nosotros leímos de un cuerpo, ¿verdad? Todos somos parte del mismo cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, le dijo a los corintios, en su aspecto local, es decir, ustedes los que se reúnen en Corinto, son el cuerpo de Cristo en su manifestación local. Y en el tercer texto que hemos leído aquí, bueno, los dos últimos textos que hemos leído, él habla de un rebaño. Él dice, en Juan dice un rebaño en el sentido universal y aquí habla del rebaño en el sentido local, ¿verdad? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por ancianos o por pastores, ¿verdad? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, amados hermanos, vemos un edificio, vemos estas metáforas, ¿verdad? O estas comparaciones. Un edificio, un cuerpo, un rebaño. Vemos el aspecto local y el aspecto universal, amados hermanos. Entonces, es hermoso, ¿verdad? Entonces vemos, amados hermanos, lo hermoso que es esta enseñanza sobre la iglesia del Señor Jesús. Y podemos estar confiados, amados hermanos, que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la promesa del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia, llamados afuera, amados hermanos, no solo somos llamados afuera cuando nos reunimos, somos llamados afuera 24/7. El Señor nos llamó, nos ha santificado con un propósito. Y tenemos esta costumbre, especialmente en nuestra cultura de hoy día, nuestra cultura que es muy pragmática, es decir, que lleva lo práctico a la 11ª potencia, donde se encajona, ok, esta es mi vida con mis amigos, esta es mi vida en mi familia, esta es mi vida en el trabajo, esta es mi vida en mis actividades personales, esta es mi vida con los hermanos de la iglesia, y esta es mi vida en la política, esta es mi vida en lo otro. Y dicen, yo escucho personas que dicen ser cristianas y, y están metidas en las cosas políticas y dicen, bueno, yo soy cristiano y no creo en el aborto, pero no se lo voy a imponer a otros. Bueno, si Dios a usted le ha dado la responsabilidad en el Estado para ejercer poder,
ese poder tiene que usted tratar de ejercerlo según la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios va a juzgar también a los líderes, no solamente a los que no son líderes en el mundo político. Entonces, amados hermanos, yo no dejo de ser cristiano porque soy alcalde o porque soy presidente. Y de nuevo, ahí también vemos que no podemos usar armas carnales, como dije al principio, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, nosotros vamos a formar esto, vamos a tratar esto, no. En vez de yo estar promoviendo algo político y diciendo, vota por fulano, esto, no. Puedo ir, en vez de usar esa energía para eso, puedo ir yo casa por casa predicando a Cristo, no predicando un partido político. Aunque de nuevo, conocemos que hay personas, pongo el ejemplo, porque conocemos que hay personas cristianas que se meten en esos ámbitos. Pero uso el ejemplo que es un ejemplo muy claro, porque a veces nosotros decimos, oh, yo soy cristiano aquí no vamos a ver un programa de chismes, pero voy a mi casa y lo miro. Entonces no estoy siendo llamado afuera. En otras palabras, estoy llamando adentro al mundo, ¿verdad? Entonces no debe ser así, amados hermanos. Por eso el significado de la palabra iglesia, llamados afuera. Salgamos pues fuera del campamento, leímos la semana pasada. Entonces salgamos a él fuera del campamento, fuera de estos sistemas, fuera de lo que es el mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, somos de Cristo y él dio todo por nosotros, amados hermanos. Entonces nuestras actividades deben reflejar que somos un grupo de personas llamadas afuera. Nuestros pensamientos, nuestras prioridades deben reflejar que somos un grupo de personas llamadas afuera. Toda la iglesia del Señor. Eso debe caracterizarnos, amados hermanos. Entonces recordemos esto, y sobre todo, amados hermanos, está la promesa, ¿verdad? La promesa innegable del Señor, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. La gente si una persona famosa viene por ahí, todo el mundo va a donde él. Pero qué pocos son los que quieren estar congregados en el nombre de él, ¿verdad? Qué pocos son los que quieren congregarse y él es el Señor de todo. Él es el creador de todas las cosas. Por el poder de su palabra podemos nosotros respirar y estar aquí hoy. Pero sin embargo, es un rebaño, ¿verdad? A él se congregarán los pueblos, como leímos. Así, amados hermanos, confiemos en esa promesa y ese debe ser el motivo principal cuando nos congregamos salgamos pues a él fuera del campamento, reunámonos, congreguémonos en su nombre. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias esta mañana por el Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña acerca de estas cosas, que nosotros seamos no solo oidores, pero también hacedores de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a verdaderamente reflejar que somos llamados afuera de los sistemas del mundo, afuera de las cosas de este mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y así, Padre, te pedimos que cada día más aumentes el amor de nosotros por las cosas de Dios y que nosotros seamos lámpara en medio de tinieblas, que la gente nos conozca por nuestro andar y hablar y caminar y por nuestro testimonio. Así, Padre, te damos gracias y pedimos que nos ayudes, pedimos por la reunión del miércoles, también pedimos por nuestra hermana Lice que está enferma, pedimos por ella también. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a cantar, antes de terminar, el himno 170.